Muy buenos días, comunidad del Workplace Wellness Council México. A nombre de todo el equipo del Consejo, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. En este webinar hablaremos sobre ética y salud mental en el lugar de trabajo. Agradecemos mucho la participación de la Fundación Sindepre. Y con gusto me voy a permitir compartirles un poco de la experiencia profesional de Vanessa. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en psicología organizacional por la misma casa de estudios, una certificación como experto en flexibilidad laboral y actualmente está cursando una especialidad en psicoterapia humanista. Ha trabajado desde 2004 en el área de talento, desarrollo organizacional y entrenamiento para empresas internacionales como DHL, Vecton y Highway Technologies, entre otras. Actualmente colabora en Sindepre, perdón, como psicoterapeuta y facilitadora de talleres para empresas en materia de riesgos psicosociales en el trabajo. Vanessa, agradecemos mucho que estés aquí el día de hoy con la comunidad del Consejo y que nos brindes este tema que es de gran interés para toda la comunidad. Bienvenida y adelante con tu ponencia. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Celia. Gracias, como siempre, por la invitación a estos foros. Y bueno, pues vamos a dar inicio. Nos gustaría comenzar o llevar esta reunión, como lo hemos hecho en otras ocasiones, yéndonos de lo general a lo particular, ¿no? Este tema se ha vuelto un tema de vital importancia recientemente. Es un tema que comienza a llamar pues, demasiado la atención a nivel mundial. Ahorita precisamente dentro de este enfoque me gustaría presentarles un poco qué es lo que hay, ¿no? Alrededor de todo esto y sobre todo pues traerlo aterrizado a nuestro contexto. Es decir, que prácticamente terminando esta sesión ustedes puedan tener herramientas prácticas, herramientas tangibles que les puedan dar luz, ¿no? Y apoyo sobre casos críticos que pueden sucedernos y que cada vez son más frecuentes dentro del ámbito laboral, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría comenzar precisamente mostrándoles un poco de información y bueno, perdón, antes de arrancar me quiero presentar también a mi compañera y colega Evelyn Hernández. Ella nos va a estar apoyando precisamente con toda la parte de diapositivas y presentación. Y bueno, también forma parte del equipo de Sindepre. Gracias, Evelyn. Buenos días. Entonces, bueno, vamos a comenzar ahora sí. Lo primero que les quiero presentar es precisamente un poco de data que hemos extraído precisamente de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos están haciendo un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con data mining, precisamente para ir conociendo cómo se está moviendo todo el tema de seguridad laboral. Entonces, lo primero que me parece relevante de ver y de conocer es que nosotros como país nos encontramos ubicados en la posición número 9. Es decir, si bien no estamos entre los primeros 5, pues sí estamos entre los primeros 10, ¿no? Este gráfico es a nivel general, es un gráfico que se construye en enero del 2024, es la información más reciente, y los cortes que hace están divididos entre accidentes no fatales, que prácticamente tiene que ver pues, con todos aquellos que no conllevan que alguien muera por cada 100,000 trabajadores, accidentes con fatalidades, que ahí sí tiene que involucrarse pues, la pérdida de la vida, y por último, eh, ¿cuántos casos de inspección son reportados? ¿No? Es decir, ¿qué tan frecuentes se hacen inspecciones o visitas de rutina a las empresas? Entonces, pues si bien nuestro país en el tema de accidentes no fatales o lesiones no fatales está pues en un rango relativamente aceptable con respecto, ¿no? Otra vez, ahora sí que en la condición, en el grupo en el que se encuentra, la realidad es que en todo lo que tiene que ver con rango de fatalidad, pues sí estamos bastante arriba. Y otro tema que también me parece importante es el tema de las inspecciones, ¿no? Seguimos estando como muy en pañales, ¿no? Entonces, este dato también es importante mencionar. Se enfoca primordialmente como a la parte de seguridad, pero recientemente la Organización Internacional del Trabajo comienza a exigir que también se consideren todos aquellos factores o incidencias que tienen que ver con la salud en los trabajadores. Entonces, partiendo de esto, pues la realidad es que no somos un país
que típicamente establezcamos prácticas, procedimientos, ¿no? El tema de las inspecciones, estamos en el punto 1, solo por debajo de Pakistán. Entonces, la realidad es que es un ambiente y un entorno un tanto complejo para comenzar, pues ahora sí, a trabajar en términos de la ética y de la salud laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué nos parece importante hablar precisamente de esto, de todo lo que tiene que ver con ética y con salud mental? La realidad es que por, digamos que por regla, o por, pues sí, por regla y por descripción, se considera que un trabajo es decente cuando efectivamente cumple el requisito de ser seguro y de ser saludable. Cuando nosotros tenemos estas dos condiciones conjuntas, podemos hablar, y ya lo veremos un poco más adelante en la Organización Mundial de la Salud, de que este es un empleo decente. ¿Por qué tenemos que mirarlo? ¿Por qué es importante? Pues porque si bien saben, y más en nuestro país y en nuestro contexto, pasamos una cantidad bastante fuerte o nada despreciable de horas, ¿no? Que significa que pues invertimos mucho de nuestro día a día y mucho de nuestro tiempo trabajando para una organización con diversos tipos de tareas, con diversos tipos de actividades y con diversos tipos de encomiendas. Entonces, ¿qué implica esto? Para la Organización Mundial de la Salud, significa que todas las personas y todos los que somos trabajadores tenemos derecho a un entorno laboral seguro y sano. ¿Cómo clasifica la Organización Mundial de la Salud un trabajo decente? Yo les decía hace rato, es una mezcla entre seguridad y salud. Para la Organización Mundial del Trabajo tiene que ser un empleo que proporcione al colaborador un medio de vida. Esto pues puede entenderse de repente como gratificación, como todo lo que hay alrededor, ¿no? De la gratificación. Algo que proporcione un sentido de confianza, un propósito y un logro, y una oportunidad para las relaciones positivas y de inclusión en una comunidad, que es una de las reglas que hoy comienzan a primar o a ser primordiales para poder decir que estás en un contexto, que estamos en un contexto sano, en un entorno organizacional favorable. Entonces, por esta razón, de entrada es importante hablar de eso. ¿Qué sucede, sin embargo, cuando empezamos a hacer un poco más el detalle hacia lo que tiene que ver con salud mental? Bien, en el caso de las personas que padecen o que tienen algún trastorno, el entorno organizacional se vuelve clave. ¿Por qué? Porque, bueno, decíamos que se invierte una cantidad importante de horas trabajando en él y también a final de cuentas, pues es una de las esferas vitales en la vida del ser humano, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con familia, lo que tiene que ver con trabajo, es de las esferas que típicamente pues en psicoterapia abordamos y trabajamos a detalle. Entonces, cuando esto sucede y cuando hablamos de salud mental en un empleo, nosotros o las empresas, pues implica tener también ciertas responsabilidades. Por un lado, implica otorgar al trabajador el derecho de poder tener un trabajo seguro y saludable. Y para ello, pues es necesario establecer responsabilidades compartidas. Es decir, todos los niveles de alguna u otra manera tienen que poner de su parte para que se pueda lograr esta responsabilidad, ¿no? Administrativos, legales, organizacionales, educacionales, cada uno de los individuos que conforman la organización se vuelven un factor clave para lograrlo. Y por otro lado, de alguna manera, pues también adquirimos ciertas responsabilidades. Es decir, ¿cuáles serían estas responsabilidades? Pues básicamente conocer cuáles son los riesgos que pueden poner en peligro el bienestar emocional de un colaborador. Entonces, solamente cuando tenemos este balance en donde sabemos qué nos puede estar afectando y estamos en pro o en la búsqueda de otorgar un sitio de trabajo decente, podemos comenzar a entender que finalmente sí hay pues un entorno que se mueve bajo condiciones de ética y de salud, ¿no? Por ende, pues cuidar la salud de los trabajadores no nada más tiene que ver con un acto de empatía, ¿no? No es nada más un acto humano. Sin duda también tiene que ver pues con una estrategia empresarial inteligente, ¿no? En alguno de los webinars que nos dieron la oportunidad el año pasado de dar, hablábamos justo sobre cómo incidía la depresión y la ansiedad en el ámbito laboral, ¿no? De cuánta pérdida había en el sector laboral por el tema de gente que estaba diagnosticada con estos padecimientos. Y por otro lado, otra cosa que comienza a ser relevante es, antes típicamente, cuando hacíamos una encuesta,
pues la verdad es que el éxito estaba muy medido en función del grado económico, ¿no? Cómo va tu revenue, cuánto vendiste, todo el margen de utilidad, ¿no? Inclusive si eran países que estaban en Arabia, pues qué tanto influía el término el tema del costo del petróleo. O sea, había muchos factores monetizados que solamente eran vistos como símbolo de éxito. Hoy la realidad es que las empresas comienzan a preguntarle a sus empleados en pro de su salud, si estar en esta empresa los hace ser felices, ¿no? Y comienza a ser un indicador en varias empresas de éxito, lo cual pues también es algo digno de celebrar, ¿no? Entonces, ¿qué es necesario hacer? Hablábamos un poco como de entender cuáles son los marcos regulatorios, ir conociendo poco a poco bajo qué condiciones estamos sustentados o conocer ese paraguas y entonces sí comenzar a poner estrategias que de alguna manera nos permitan pues focalizarnos en esos problemas y atenderlos de una manera directa, ¿no? Y para ello pues hay varios pasos que iremos revisando, ¿no? ¿Qué es la salud mental en el trabajo? La salud mental, creo que esto es importante también hacer como esta acotación, ¿no? Desde el lado o desde el punto de vista del ser humano. La salud mental nunca va a ser un estado fijo. Siempre como seres humanos tendemos a movernos, ¿no? O oscilar, ¿no? Entre polaridades. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Evidentemente depende el ambiente o el contexto en muchos factores. Depende nuestra propia estabilidad familiar, si estamos atravesando por una crisis, si hay una separación, si a lo mejor falleció alguien, si tenemos un cambio inclusive de residencia. Entonces, la realidad es que la salud mental se ha vuelto un estado que consistentemente está en movimiento, ¿no? Entonces, de repente, pues podemos sentirnos muy bien, como lo hablábamos en su momento en el webinar, y de repente en 2 semanas, pues sentir que algo nos está pasando, ¿no? Entonces, la salud mental, en una definición clara y estricta por la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajando de forma productiva y contribuyendo a su comunidad. ¿Qué significa esto? Yo diría, se engloba en el término funcionalidad, ¿no? En la medida en la que una persona puede hacer sus actividades día a día, eso nos habla de que hay cierta sanidad, ¿no? Y cierta salud mental. ¿Qué significa hablar de salud mental en el lugar de trabajo? Hablar de salud mental en nuestro sitio de trabajo tiene que ver con cuál es el efecto positivo o negativo que tiene nuestro entorno laboral en nuestro bienestar emocional, así como el impacto que nuestra salud mental pueda tener en nuestra capacidad para realizar nuestro trabajo de manera eficiente. El empleo del trabajador o del colaborador de alguna manera tiene que ser un sitio seguro por múltiples factores. Es un lugar en donde, además de que pasan mucho tiempo, conviven con muchas personas, se adquieren una serie de herramientas, de habilidades. Entonces, se busca que este sea genuinamente un sitio seguro para los trabajadores. Si el trabajador tiene una buena salud mental, es evidente que va a haber un incremento en su eficiencia, en su productividad. Podemos encontrarnos con trabajadores más comprometidos, más creativos. Entonces, el impacto que puede tener contar con trabajadores en óptimas condiciones de salud mental, es sin duda un impacto que se traduce también en monetización, ¿no? En dinero y en empresas exitosas. Entonces, hablábamos también un poco de lo general, ¿no? Hay un marco regulatorio. Nosotros, de alguna manera, dentro de la parte de ética, necesitamos ir conociendo cuál es el marco que nos regula o ese paraguas bajo el cual nos sostenemos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el ser, que ser hace referencia a tener una conducta empresarial responsable. Este concepto es un concepto que acuña o crea la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y básicamente pues está sustentado en esta conceptualización de tener un trabajo decente, ¿no? Un trabajo que tenga salud y un trabajo que tenga seguridad. Y bueno, va en pro o va en busca precisamente de lo que hablábamos hace una diapositiva, de lograr tener salud mental, ¿no? Y una salud mental equilibrada. Entonces, ¿de qué se trata? En este marco regulatorio, por llamarlo de alguna manera, del ser, ustedes podrán encontrar cuáles son las buenas prácticas
que rigen o que regulan a todas las empresas, ¿no? Entonces, cuando el propósito es lograr una integración que pueda generar una contribución significativa, una contribución positiva tanto para el empleado, pero también progreso económico y social, ¿no? Minimizando y resolviendo todas las dificultades que se puedan suscitar pues, en cada una de las operaciones, ¿no? ¿Cómo se sostiene o cómo se mantiene esta conducta empresarial responsable, ¿no? Está sustentada también bajo 3 principios mundiales. El primero es la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social. El segundo son las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales sobre política social. Y el tercero son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Entonces, la realidad es que no es cualquier cosa. Existe en la página, ustedes pueden buscar tal cual, ¿no? Conducta empresarial responsable por la Organización Internacional del Trabajo, y viene todo un estándar con una serie de códigos, ¿no? Que implican o que califican a una empresa precisamente con una conducta empresarial responsable, ¿no? Hay otro documento que también está avalado por la Organización Internacional del Trabajo, y este es un convenio, se conoce como el Convenio 190. Este convenio básicamente lo que hace es un tratado, ¿no? Y es un tratado en donde se le invita a los países a que reconozcan el derecho que tiene toda persona o todo colaborador a vivir en un mundo laboral sin violencia y sin acoso, ¿no? Es un tratado que recién comenzó en el 2021, y lo que están buscando impulsar desde la Organización Internacional del Trabajo es precisamente ir empujando a que cada vez más y más países lo firmen, ¿no? La realidad es que hay una campaña bastante fuerte de sensibilización para ello, y bueno, pues afortunadamente para nosotros México también ya firmó. Entonces nosotros también como país podemos ampararnos bajo ese tratado e ir revisando qué es lo que nos piden para precisamente entrar dentro de este marco de responsabilidad y ética, ¿no? Esto muy enfocado sobre todo ya por fin a todo lo que tiene que ver con la salud mental en el trabajo, ¿no? Ahora, también existe otro proyecto. Este es un proyecto que se crea o se genera en Europa principalmente. Se conoce como el proyecto Empower. Y este proyecto también está avalado por un comité de investigación, y básicamente lo que ellos han ido desarrollando son plataformas en donde las personas puedan acceder a recursos, en algunos casos sí de bajo costo, en otros son gratuitos, en donde ellos puedan ir fomentando precisamente su salud y su bienestar, ¿no? Entonces, el proyecto Empower comenzó también hace relativamente poco, y hoy ha ido generando una gran cantidad de adeptos, de tal forma que muchas empresas pues lo han adoptado también como parte de su cultura del bienestar. Ahorita vamos a ver cómo se puede hacer en nuestro país. En pocas palabras, Empower está muy alineado a lo que pide la Organización Mundial de Salud, muy alineado a la conducta empresarial responsable, y ellos han definido precisamente unas características que definen qué haría a una cultura, perdón, un ambiente saludable, ¿no? Una condición laboral saludable. ¿Qué significa esto? Lo primero es, estas empresas que tienden a mirar la salud laboral, la salud mental en el ámbito laboral, fomentan la cultura positiva en su lugar de trabajo. Es decir, crean esta sensación en el colaborador de que está bien ir a trabajar, ¿no? Si bien implica una rutina, si bien implica una responsabilidad, también se gesta desde dentro de la organización la razón del por qué es importante hacerlo, y que lo vengan a hacer pues en la mejor de las motivaciones, ¿no? Mantienen el entusiasmo en los proyectos. Algo que suelen hacer bastante bien son sumamente empáticos con las necesidades personales, el trabajo activo con las posiciones de liderazgo, suelen promover un estilo de vida saludable generalmente, ¿no? Balanceando cargas, confían en las personas, ¿no? El ambiente que privilegia a estas empresas es un ambiente sin duda de confianza. Generan canales de comunicación abiertos. La cultura de la comunicación en estos factores se vuelve un tema crítico, y tienen una capacidad importante para detectar problemas, es decir, hay un proceso de anticipación, ¿no? La segunda característica que identifican en este proyecto para una organización saludable es la forma en la que se gestiona el estrés. Es decir, se hacen análisis y se contextualizan estas situaciones estresantes para poder identificar qué es lo que genera estrés, qué es lo que genera ansiedad, qué es lo que genera depresión en los trabajadores. Ajá. Y qué de todo esto puede ser mejorado
a través de eficientar nuestros procesos, ¿no? O sea, entonces aquí ya empieza a haber una sinergia entre el día a día de la organización, los procesos, las políticas, más cruzarlo con cómo esto va afectando, ¿no? El estrés o la ansiedad que puede llegar a vivir un trabajador, ¿no? La tercera característica es, suelen dar apoyo a las personas que tienen un problema de salud mental. Lo primero es visibilizan el problema, es decir, no se invisibiliza, se trabaja adecuadamente y en casos muy puntuales. Se les procura, ¿no? Se procura generar pues, un ambiente en donde ellos puedan ir precisamente sintiéndose mejor, pero a la par de que tienen que establecer un compromiso, ¿no? De trabajar justamente si es depresión, si es ansiedad, ¿no? Entonces, se generan acuerdos entre el trabajador y la empresa y sobre todo, algo muy importante es, se les respeta su trabajo, ¿no? O sea, sí hay un genuino respeto en el tema de vamos a apoyar tu proceso de desarrollo, ¿no? De salud, ¿no? De mejora en esta condición que tienes y nosotros nos comprometemos a respetar, ¿no? Tu trabajo y aquí va a estar y si es necesario, pues si tienes que ausentarte para ir a tomar alguna cita médica o algo, lo respetamos, lo toleramos y adicional a ello, aquí sigues, tienes un lugar entre nosotros, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones que los trabajadores han reportado que valoran más precisamente en una condición en donde su salud mental no está del todo bien, ¿no? Y lo último es, ellos consideran que una empresa saludable, digámoslo así, presenta tolerancia cero ante la discriminación. Y el tema de la discriminación comienza a crecer cada día más, ¿no? Entonces, hoy en nuestro país, por ejemplo, ya es un requisito legal, ¿no? O sea, ya se debe de proteger a todas las personas que colaboran, pues de la discriminación, ¿no? Sobre todo para garantizar que exista diversidad, para garantizar que exista inclusión, ¿no? Que todos tengan el mismo nivel de oportunidades y la justicia, ¿no? Ante estas oportunidades. Todo esto, la realidad es que es un marco que se antoja interesante, me parece que se antoja realista, pero también tenemos un tema muy crítico en nuestro país, ¿no? Y bueno, en general a nivel mundial. La realidad es que la Organización Mundial de la Salud dice, ok, estamos en pro de generar una condición de trabajo decente, sin embargo, hay algo que necesitamos siempre tener en la mira y en un contexto importante, y es que por lo menos a nivel mundial, más de la mitad de la fuerza laboral, o sea, más del 50%, trabaja en lo que es la economía informal, es decir, en estas actividades que están completamente fuera de la economía regulada, que no cuentan a lo mejor con sitios de trabajo seguro, con seguridad social, ¿no? Entonces, y que discriminan. Entonces, también hoy el reto al que nos enfrentamos como mundo y como país es precisamente como a ir cerrando esta brecha, ¿no? En nuestro país el porcentaje de desempleo que tenemos, por lo menos al año pasado, era del 20.2%. Entonces se vuelve un tema importante, se vuelve un tema crítico y en nuestro país, por lo menos a finales también del año pasado, solo el 10% de las empresas empiezan a invertir en programas de salud mental en sus trabajadores. Entonces, son dos retos que tenemos siempre que tener en la mira, ¿no? Entonces, esto es como todo el contexto que hay a nivel internacional, ¿no? El SER, el C190, el Empower. Vamos a irnos a nuestro país. ¿Qué está sucediendo en nuestro país en materia de ética y salud? Nosotros en nuestro país tenemos implementado ya desde hace un par de años la famosísima NOM 035, ¿no? Que yo creo que ya muchos de ustedes están familiarizados con ella. Básicamente, pues lo que pretende es identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial que además ya vienen claramente definidos para ir promoviendo un entorno organizacional favorable. La norma inclusive nos explica y nos describe con peras y puntos qué significa la generación de un entorno organizacional favorable. Entonces, esta norma, evidentemente, pues es una norma que aplica para todos los centros de trabajo, tiene algunas condicionantes en términos de número de empleados, qué tipo de cuestionarios se aplican, pero sin duda es un primer gran acercamiento para comenzar a mirar todo el tema de salud mental dentro de las empresas, ¿no? ¿Qué nos toca a nosotros en nuestro país? Pues lo primero es implementarla y comenzar a dar seguimiento, ¿no? Ofrecer apoyo en tiempo y forma a todos los casos que vayan surgiendo, irlos identificando y comenzar a trabajar precisamente, pues,
en apoyar a que se genere su mejoría, ¿no? En el webinar anterior nos preguntaban, bueno, pero si se logra una mejoría absoluta, pues no lo sabemos, ¿no? Pero la responsabilidad que tenemos como empresas es de generar justo el ambiente y brindar los recursos para que este colaborador salga adelante, ¿no? Entendiendo que la NOM está muy enfocada a muchos temas que suceden en el sitio de trabajo, no necesariamente de temas de índole personal. Entonces, si cayeron dentro del rubro en nuestro trabajo, nos toca atenderlos, ¿no? Y de ahí, pues hay algunas cosas que nos parece importante, justamente como atender cuando hablamos de ética y de salud en el ámbito laboral. Lo primero es, necesitamos entender que toda la sintomatología que pueda tener un colaborador a veces puede ser muy general, ¿no? Este, y que entonces lo que necesitamos es mirar que es un reflejo de lo que él está viviendo en su vida diaria, ¿no? En todas estas esferas de las que hablamos, la personal, la familiar, la de entretenimiento, la laboral, ¿no? La económica. Entonces, de alguna manera, algo que puede de repente ser complejo es, esta sintomatología es muy general o a veces no llegamos a entender el padecimiento de fondo y a pesar de eso, nosotros como empresa necesitamos hacer trajes a la medida para cada caso que identificamos. No todos los casos se trabajan igual. Eso incluye el ámbito empresarial. Si tenemos una buena política, que creo que esa es la primera base, ¿no? De prevención de riesgos psicosociales, entonces probablemente ahí mismo podamos saber cuáles son los pasos, pero no siempre cada caso es igual. Tendríamos que ir conociendo específicamente qué le duele a ese trabajador para poder ir diseñando trajes a la medida, ¿no? Dentro de las posibilidades. El segundo punto que necesitamos tener en consideración es que muchas de estas personas típicamente son vulnerables al entorno. Entonces, hace rato hablábamos como de esta apertura, ¿no? De visibilizar lo que hay. Entonces, aquí también el trabajo fuerte que necesitamos hacer en las empresas mexicanas es precisamente evitar estigmatizarlas, ¿no? Y aprender que estos son temas, pues, cotidianos, ¿no? Que a final de cuentas una persona sí puede recibir una incapacidad por sentirse ansiedad, por tener una crisis de ansiedad, ¿no? Un burnout. O sea, entonces es muy importante ir validando y dejar de estigmatizar estas señales que empiezan a arrojarse precisamente a través de instrumentos como la NOM 035, ¿no? El tercer punto es el área de bienestar laboral, de recursos humanos o de salud ocupacional o la que sea que tengamos implantada en nuestra empresa, es un área crítica de apoyo. ¿Por qué? Porque es la primera que lo va a identificar, que lo va a notar. Sin embargo, es importante también mencionar que podemos tener ciertas limitantes, ¿no? Hace rato les decía, toda la información que nos arroja la NOM 035 es información muy general, que hay información que de repente nosotros jalamos para, si es un caso crítico, para hacer alguna entrevista y entonces profundizar, sí, pero al final lo que nos arroja de entrada es un termómetro. Entonces, reconocer también que a veces nuestras áreas tienen una limitante, ¿no? Y esa limitante probablemente tiene que pasar a un segundo nivel en donde se vuelve importante contar con atención calificada, contar con atención oportuna, contar con personas que sepan específicamente trabajar ya desde un tema quizá más clínico para proponer un buen tratamiento para estos colaboradores, ¿no? Entonces aquí lo que les queremos compartir es importante hacer alianzas con empresas que de alguna manera ya tienen esta experiencia. La cuarta es toda la información que se genera sobre estos datos es sensible y personal. Entonces, es muy importante identificarla claramente cuál va a ser la ruta del plan de acción, este traje a la medida que decíamos. Y aquí la parte crítica es, y difícil, porque a veces es complicado lograr convencer al colaborador de que responda, es no manejamos información anónima. No podemos garantizar el anonimato, pero sí garantizaremos la confidencialidad, ¿no? No podemos anonimato porque si algo surge crítico, necesitamos saber quién es. Pero sí es importante dejar en claro que a pesar de que sabremos de quién se trata, vamos a cuidar de él y lo vamos a hacer de una forma en donde vamos a procurar tener un comité, un área específica, en donde esa información no salga de ahí. Lo último es la información, bueno, perdón, las dos últimas. La información obtenida solo se puede utilizar con fines propositivos y no para obstaculizar su plan de desarrollo. Y tiene que ver mucho con el tema de estigmatizarlo, ¿no? Es decir, no porque yo me entere que hay alguien que tiene un riesgo en ansiedad o en depresión, lo debo de inmovilizar, ¿no? O debo de obstaculizar que se vaya a una posición más fuerte o más alta, ¿no? Todo de acuerdo al traje a la medida. Y por último,
la herramienta como la NOM, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Solo nos da información general. Entonces, no es un perfil clínico, tampoco nos da la posibilidad de establecer un diagnóstico. Entonces, de aquí lo que surge es información o carnita que nos va a llevar justamente a seguir tratando ese tema con la mayor confidencialidad posible. Entonces, estos serían como el marco de nuestras responsabilidades ante este primer acercamiento que tenemos con la norma 035. Nos gustaría presentarles ahora estrategias también más aterrizables en el día a día laboral para hacer una buena gestión, pues, de todo lo que es salud mental en el trabajo. Entonces, para ello traemos justo un video, una propuesta que les queremos hacer o que nos ha parecido interesante y que ha funcionado es crear dentro de las un plan de bienestar laboral. Entonces, vamos a ver un video para que conozcan un poco de qué trata. Hace no tantos años, elaborar un plan de bienestar laboral era algo exclusivo de grandes empresas y de organización laboral. Hace no tantos años, elaborar un plan de bienestar laboral era algo exclusivo de grandes empresas y de organizaciones internacionales avanzadas en materia de motivación laboral. Pero afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco y la mayoría de las empresas del siglo XXI se han dado cuenta de lo importante que es tener una plantilla llena de empleados felices y productivos. Elaborar un plan de bienestar laboral es una decisión sensata y además rentable, pero ¿por dónde empezamos? Empezaremos por el primer paso, saber qué es exactamente un plan de bienestar laboral. La primera clave para poder crear un plan de bienestar laboral eficaz y sostenible en el tiempo es comprender bien qué es y en qué consiste este tipo de documento. Lo resumimos rápidamente. Un plan de bienestar laboral es un programa, un guión detallado de lo que debe aparecer desglosado todas y cada una de las medidas empresariales encaminadas a facilitar y mejorar la vida de los empleados, tanto técnicos como de otro tipo, gerentes o directivos. Programas de conciliación laboral, profesional, como descuentos en gimnasios, mejora de salud física del trabajador, acuerdos con restaurantes que ofrezcan menús equilibrados y saludables, flexibilización del horario laboral y temporalidad, además de otras cosas. Clave 2. Conocer las necesidades de tu valioso equipo humano. No nos cansaremos de decirlo, una de las claves de conseguir una plantilla feliz y motivada y productiva además es conocer las necesidades y deseos lógicos de nuestro equipo humano y procurar implementar medidas que satisfagan sus expectativas. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? De muchas y variadas formas. Haciendo encuestas de motivación laboral, programando reuniones presenciales periódicas, habilitando buzones de sugerencias y otros tipos de herramientas. Desde el punto de vista de la elaboración de un plan de bienestar laboral, conocer la productividad de tu plantilla te permite elegir qué opciones son más adecuadas para tu personal en concreto. Por ejemplo, una excelente medida de motivación para muchas empresas actuales incluye un plan de bienestar, el cual está en acondicionamiento de salas de lactancia y pequeñas guarderías donde los padres y madres de familia puedan dejar sus hijos mientras trabajan. Clave 3. Reconocer tus limitaciones como empresa. Además de conocer las necesidades de tu plantilla, es fundamental que reconozcas las limitaciones y posibilidades de tu propia empresa. O, lo que es lo mismo, saber qué medidas de mejora de bienestar de tu personal puedes implementar sin afectar la consecución de tus objetivos empresariales. Por ejemplo, una medida excelente y muy de moda para incrementar el personal es el teletrabajo. Ya sabes, permitir que los trabajadores hagan desde su propia casa. Esta opción de trabajo remoto es perfecta para algunas organizaciones empresariales, pero no para todas. Centros de atención al público, hoteles, restaurantes, cafeterías, academias de construcción son empresas que deben presentar atención personal y personalizada a sus clientes, y lógicamente necesitan su plantilla que esté presente en el lugar de trabajo. ¿Existen alternativas que adapten la mejor manera de tu propia empresa? Por supuesto que sí. Organiza los turnos para que tus empleados puedan hacer jornada continua y salir antes al trabajo, premiar el esfuerzo extra de tus empleados haciéndolos almorzar o cenar gratis en un restaurante cercano, etc. Press pause on imagining.
Press play on your future. Bien, pues esta es la primera propuesta que tenemos para ustedes en términos de ir trabajando o aterrizando precisamente todo lo que tiene que ver con generar una buena salud mental o un equilibrio dentro del área laboral, ¿no? Y va muy ligado precisamente con este otro tema, que ahorita estaba viendo el video y recordé algunas cosas en términos de salario emocional. La estadística marca que la gente tiende a dejar el empleo no tanto por un tema económico, sino por un tema generalmente de liderazgo. Hace todavía 5 o 6 años estábamos como por ahí del 70, del 80%, ¿no? Se me viene ahorita a la mente porque creo que es un buen ejemplo para representar lo que implica el tener salario emocional. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos, a pesar de que concebimos el factor económico como básico, como apremiante para cubrir algunas de nuestras necesidades, la realidad es que algo que nos llena y nos mueve más es el vínculo que tenemos, ¿no? En terapia luego hay mucha gente, bueno, a mí me ha pasado, de repente que hay pacientes que llegan y me comparten, ¿no? Es que yo viví en un mundo de pobreza y la pobreza, y cuando le vamos rascando, no duele tanto la pobreza, lo que duele más es como quizá la falta de atención de los padres, ¿no? O el vínculo con esas personas. Y el salario emocional tiene mucho que ver con esto. El salario emocional es un tema que va más allá de solamente generar, ¿no?, el impacto económico necesario para que el trabajador pueda tener una vida decente, ¿no?, que le alcance, que cubra sus necesidades. El salario emocional tiene que ver más con todo esto que yo voy a poner a disposición del colaborador para generar en él sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, de qué otras cosas, además del dinero, puedo valerme para hacerle sentir a este colaborador que es una persona valiosa y que me interesa cómo está, cómo se siente, cómo va, ¿no? Es todo aquello que nos genera motivación, ¿no? Es todo aquello que cambia nuestra percepción del trabajo. Hace unas diapositivas yo les compartí esta información de el trabajador tiene que ir contento, entendiendo que es una responsabilidad y que a veces no tenemos tiempo, no tenemos ganas, no nos gusta, ¿no? Pero al final algo importante es vienen con ganas, o sea, vienen y trabajan, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante y de alto impacto buscar elementos que apoyen o que contribuyan al salario emocional de nuestros colaboradores. Hacerlo genuinamente puede mejorar la salud mental en el trabajo. Hoy inclusive dentro de Internet, la realidad es que tampoco se necesita una inversión fuerte en esto. Hoy en Internet uno puede encontrar inclusive tips, herramientas y hasta cuestionarios para detonar a los colaboradores en términos de salario emocional, ¿no? ¿Cuáles son como los principales 10 factores que pueden medirse y cómo los perciben nuestros colaboradores en su área de trabajo? Entonces, sin duda, me parece que el plan de bienestar aunado al salario emocional, pues entran como dentro de la canasta básica, ¿no? En términos de salud mental. ¿Qué otras estrategias para aterrizar pueden ser de gran utilidad? Capacitación y sensibilización, que aquí no me quiero detener mucho porque es un tema que me parece que todos los que estamos en el medio estamos familiarizados con eso. Se vuelve crítico, se vuelve importante, detonar, ¿no?, de igual forma una comunicación abierta, que sí es un factor en donde típicamente, sobre todo el NOM 035 brinca, ¿no? Hay que trabajar mucho una comunicación abierta, una comunicación que propicie la escucha activa, generar que nuestros colaboradores se sientan cómodos hablando sobre sus preocupaciones, ¿no? Que puedan tener la certeza de que si contestan su información será tratada de manera sensible. Entonces, esos dos temas, pues la verdad es que son temas del día a día que se deben de ir trabajando al interior de la empresa. La otra propuesta es políticas y procedimientos claros. Es decir, hace unos minutos también les compartía, paso 1 es generen ya una política, ¿no? Apegados a la NOM 035, no pasa nada, pero generen una política precisamente que avale o que ampare cómo se van a trabajar con todos los factores de riesgo psicosocial existentes, ¿no? Y cuál va a ser el flujo del proceso que va a seguir cuando se detecte que un colaborador ha vivido un acontecimiento traumático o una situación crítica. Y el punto 4, que nos parece de vital importancia y me voy a permitir compartirles algo que nos pasó en la fundación, es creación de un comité de ética para mediar casos críticos de colaboradores.
Nosotros en la fundación hacemos justo esta labor que les compartía de cuando salen los resultados, nosotros apoyamos a las empresas, somos un elemento, pues, o sea, tercero, ¿no? Totalmente objetivo, que hacemos las evaluaciones, los reportes e identificamos, y si hay casos críticos, les damos seguimiento. En alguna de estas empresas, uno de los colaboradores llamó a la línea de bienestar que tenemos y nos comentó que tenía intenciones de suicidarse debido a la alta carga laboral que estaba presentando. Aparentemente también había por ahí un tema de acoso laboral. O sea, comenzaba a ser una situación altamente estresante en donde pues definitivamente detona nuestros focos rojos. Y nosotros pues lo tuvimos que compartir, ¿no? Evidentemente a la empresa. La primera reacción que tuvo esta empresa de inicio fue hay que correrlo. Entonces, afortunadamente nos permitieron como trabajar con ellos. Lo que decidimos hacer fue, ellos ya contaban con una política, ya habíamos hecho el estudio de la NOM, ya lo habíamos identificado a él como un colaborador sensible, ¿no? Un caso rojo. Entonces, la realidad es que de alguna manera, efectivamente, muy drástico, ¿no? Y la empresa me parece que tampoco estaba preparada para ello. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos permitieron apoyarles en el sentido de crear un comité, ¿no? Los sometimos a un tema de comité de ética, trabajamos como muy de la mano con ellos en sensibilizar directamente al jefe, ¿no? En sensibilizar directamente al área. Hicimos, la verdad es que, si soy honesta, del todo no lo esperábamos, ¿no? Sabíamos que había temas, pero no esperábamos que la empresa inclusive pues dijera que se vaya, yo no voy a correr ese riesgo, ¿no? ¿Qué sucedió? Propusimos un plan de trabajo con este colaborador, sesiones clínicas, en la fundación también se les ofreció el apoyo psiquiátrico. Entonces, de alguna manera logramos que esta persona pudiera permanecer en su empleo, pudiera llevar un proceso de recuperación, pudiera sentir el apoyo de la empresa. No fue un apoyo inmediato, también quiero ser honesta. La labor de sensibilización, de comunicación y de capacitación toma tiempo, pero hoy podemos decir que esta persona permanece en su puesto, sigue dándose seguimiento y afortunadamente, y lo mejor es, pues ya no ha presentado esta conducta con esta intención suicida, ¿no? Entonces, sí hay casos críticos, sí, las empresas también al desconocimiento podemos reaccionar de una manera fuerte, sí, pero también hay posibilidad de salir, ¿no? Creo que algo que apoyó mucho fue poder empezar a centrar y generar un organismo, que era el Comité de Ética, que justamente pudiera apoyar en mediar, ¿no? Entre el deseo de la empresa y el deseo del trabajador. Entonces, bueno, por eso también creemos que se vuelve muy importante trabajar precisamente en este tipo de comités. Y bueno, otras de las estrategias, pues que tiene que ver también con buscar equilibrio entre trabajo y vida personal, algo que en la historia que les compartí hace unos minutos no era posible. Buscar implementar las mejores condiciones, no sé, horarios flexibles, que puedan trabajar desde casa, ¿no? Hoy la flexibilidad laboral de verdad tiene, híjole, un sinfín de posibilidades, horarios corridos, trabajos por proyectos, turnos, ¿no? Corridos, no corridos, por semanas, semana corta, o sea, la verdad es que aquí yo siempre les digo, eso depende de tu creatividad, ¿no? De tu creatividad y evidentemente de pues qué tan funcional sea para tu empresa. Pero es importante que comencemos también a visualizar esto. La otra parte es el apoyo a los líderes. Aquí también recientemente justo en una historia también de otra compañía, uno de los líderes, nosotros trabajábamos mucho con los coordinadores y uno de los coordinadores detectó que en su primera, o sea, en una de las contrataciones, en la primera o segunda semana, la persona a la que contrató lo sentía como disperso, ¿no? Entonces, de inicio él también dijo, no, no me va a funcionar, ¿no? No es alguien a quien yo quisiera, a lo mejor no hace fit con el puesto, tal vez debería de hablar con recursos humanos, me equivoqué en la selección. Y bueno, al primer feedback que sucedió al mes, resulta que esta persona le comparte al coordinador que había estado pasando por un proceso muy fuerte de depresión, ¿no? Y que ella o él, pues digamos de alguna manera, eh, pues sí, yo creo que cuidándose, decidió omitirlo en su entrevista con recursos humanos, ¿no? Entonces, la realidad es que aquí, afortunada y gratamente, este coordinador se dio cuenta, dijo, bueno, ok, danos oportunidad de ver de qué manera te apoyamos, qué necesitas, ¿no? O sea, reacciona de una manera sumamente empática
Y algo que hizo también fue ir a tocar base con recursos humanos, ¿no? O sea, oye, pasó esto, ella no lo mencionó en la entrevista, qué hacemos, cómo lo trabajamos, ¿no? Y entonces, pues también hoy es un caso en donde, si bien todavía no hay un plan de acción para esta persona, por lo menos se está garantizando de alguna manera la confidencialidad, de alguna manera se está trabajando en cuáles pueden ser las posibles alternativas y no se le corrió, a pesar de que de alguna forma mintió, ¿no? Pero sí se apoya. Entonces, esto es lo que es importante que un líder haga, que sepa exactamente si un caso brinca, qué tengo que hacer, a dónde tengo que recurrir y sobre todo cómo debo de reaccionar. Ujú. Y lo último es pues pensar en un plan de reconocimiento y recompensas, ¿no? De qué forma vamos a agradecer y a premiar pues los logros y los esfuerzos para que estos empleados o estos colaboradores se sientan motivados y valorados. Entonces, todo esto, pues si ustedes lo miran, va de alguna manera estratégicamente tejido, ¿no? Acceso a recursos externos, que era lo que les comentaba de empresas como Sindepre, o sea, hay muchas, ¿no? Entonces, la realidad es que ustedes hoy pueden acceder a terceros que están calificados precisamente para guiar, ¿no?, a las organizaciones en este proceso de hacer un ambiente más saludable. Prevención y educación, ¿no? La psicoeducación se vuelve un factor súper importante a todos los niveles. Hacer una evaluación y seguimiento. Aquí, hoy hay muchas empresas que ya implementan, por ejemplo, su encuesta de clima organizacional. Y yo siempre les recomiendo, tienes encuesta de clima, crúzala con tu norma 035, con los factores que te arroja la norma 035, y verdaderamente van a obtener información importante, ¿no? Algunas encuestas, si no es que el 80% de las encuestas de clima organizacional, pues también van muy enfocadas a cómo se siente el trabajador, cómo percibe el liderazgo, cómo percibe la comunicación. Entonces, de alguna manera ustedes pueden obtener bastante información que a veces se limita con la NOM, como lo veíamos hace unos minutos, y que sin duda puede ser muy valiosa en todos los planes de acción que se implementen. Y bueno, pues lo último, muy parecido a un comité de crisis, es si no hay un comité de ética, ¿no?, ante estos casos críticos, entonces establezcan un diagrama en donde se pueda definir cuál es la red de apoyo, o sea, cuál es el flujo que va a seguir cuando se presente un caso crítico o cuando la NOM en este cuestionario 1 nos diga que pues hay una persona que está en riesgo, ¿no? Pues creo que esto último me parece muy importante, pero también entiendo que es un tema de tiempo, ¿no? ¿Cómo generamos grupos de apoyo entre los mismos compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el trabajo se vuelva genuinamente un sitio seguro y genuinamente lleve a ser comunidad, ¿no? Por todas las razones de las que ya hemos hablado, de la importancia y del tiempo que invertimos, ¿no? Entonces, eso sería como los puntos que nosotros sugeriríamos. Sabemos entonces que cuidar de la salud mental no es una responsabilidad ética, tiene que ver mucho con productividad, tiene que ver con cómo retenemos el talento, tiene que ver con el éxito, qué tan feliz o infeliz eres en esta empresa, ¿no? Entonces, cuidar de la salud de cada uno de nuestros colaboradores sin duda es una prioridad, es algo esencial, ¿no? Sabemos que tiene impacto para ellos, va a tener buenos beneficios, pero también tiene beneficios para nosotros como compañías. Entonces, las empresas que priorizamos la salud mental, generalmente pues vemos equipos cómodos, flexibles, creativos, entonces, pues bueno, es garantía de éxito. Y esa es la razón por la cual también es importante apostar a este proyecto. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. No sé, Celia, ¿quieres abrir el espacio a preguntas? Tú Muchas dinos. gracias, Vanessa, por esta excelente ponencia. Sabemos de la importancia de estos temas y siempre nos gusta traer expertos en este tema. Los que tengan alguna duda, con mucho gusto podemos abrir sesión de preguntas. Para los que tengan alguna inquietud y aprovechando el expertise de Vanessa también, con gusto ella nos puede apoyar dando respuesta. Y en lo que se animan acá nuestros participantes en esta sesión, Vanessa, no sé si nos pudieras eh, compartir un poco sobre qué tipo de capacitación recomiendas, sobre todo para los líderes, enfocándonos en este tema de la importancia o que por lo regular ellos llegan a detectar o que tengan esta sensibilización de detectar a estas personas que están teniendo problemas de salud mental, ¿no? Porque si bien alguien de alguna
persona operativa, se puede dar cuenta que a lo mejor algún compañero tiene un tema de salud mental. Siempre es súper importante que un líder lo detecte porque seguramente va a ser más fácil hacerlo llegar al área de recursos humanos y de crear justo este flujo que nos mencionas tan importante dentro de nuestras organizaciones para que se atienda de manera oportuna un caso, ¿no? Y que no se quede en a lo mejor un chisme de pasillo, decir que un compañero está loco y decir este tipo de temas que todavía falta mucho empatizar dentro de las organizaciones. ¿Qué nos puedes mencionar ahí un poquito, Vanessa? Mira, yo creo que ahí hay varios temas que se pueden ir trabajando. La realidad es que tiene que ser un esfuerzo que todo salga en paralelo, ¿sí me explico? O sea, si vamos a empezar a hacer sensibilización, entonces me parece también importante hablar de cuál va a ser la campaña de comunicación, ¿no? Con la que voy a salir con mis empleados, qué quiero comunicarles, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay veces que nosotros hacemos el curso, que es un poco lo que nos pasó con esta empresa, ¿no? Hicimos el curso, damos las pláticas, ¿no? Pero por fuera no pasaba nada más. O sea, la sesión que yo tenía con estos colaboradores de 1 hora, un miércoles al mes, pues parecía que no surtía efecto porque afuera, pues no había el eco, ¿no? Entonces, creo que lo primero es, necesitamos establecer, uno, el compromiso genuino de la empresa. Dos, ¿cuál es la ruta? Efectivamente, tener la política y tener cuáles son los peldaños o los escalones por los que tendremos que ir llegando para empezar a atacar estos casos críticos. Y puntualmente, con la gente del liderazgo, creo que es importante sí trabajar en términos de sensibilización, un poco para empezar a quitar este estigma, ¿no? De lo que ha sido la salud mental en general, ¿no? Pero yo también me atrevería, y es algo que luego hacemos, a sugerir psicoeducación. Un poco es, ¿qué es este padecimiento? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los padecimientos más frecuentes que hay dentro del ámbito laboral? Por excelencia, yo les diría salud, ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre ansiedad, vamos a hablar sobre depresión. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los signos? ¿Qué puedes notar? ¿No? ¿Qué puede confundirse? O sea, tú puedes pensar que es una persona floja y en realidad no es que esté flojo, es que está deprimido. ¿No? Entonces, hay que hacer una labor, sí, de sensibilización en primera instancia, como para ir tronando un poco como esta barrera de lo que se tiene o actualizarlo. Yo diría más bien hay que actualizar el conocimiento de lo que había a lo que ahora es. Y en segunda instancia, sí hay que hacer una labor ardua y efectivamente, Celia, sobre todo con los líderes en términos de psicoeducación, ¿no? De qué se trata, de qué va, pequeñas señales, tampoco es ciencia oculta, ¿no? ¿Qué preguntas a lo mejor son importantes hacerle a mis colaboradores? ¿Cómo ir midiendo que estén bien? Y en base a eso, pues sí, apegarnos estrictamente a cuáles son el diagrama de flujo, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando me encuentro con esto? ¿Quién es mi primer punto de contacto? ¿Y cómo le doy la certeza al trabajador de que esto va a estar bien? ¿No? Excelente, muchas gracias, Vanessa. Excelente, excelente tu comentario. Estamos súper de acuerdo contigo. Pues ya no tenemos aquí en el chat más preguntas, únicamente comentarios positivos. La doctora Rubí Ábalos nos menciona si le podrías permitir dar screen a tu última diapositiva. A ver si nos Sí, pudieras claro. apoyar, Evelyn, regresando un poquito ahí para en la Nada última más. diapositiva de contenido. Ahí, doctora, Contenido. Vale. que también les compartimos, esta es una sesión que está grabada y que vamos a compartir con ustedes el día viernes. Entonces, con gusto van a poder revisar toda la información para los que no pudieron ingresar desde un inicio y van a poder tener todo el contenido de esta sesión. Muchas Ujú. gracias, Gracias. Evelyn, por tu apoyo. Sí. Y Podría nada tenemos aquí puros comentarios positivos. Adelante, Vane. ¿Quieres hacer Perdón, algún comentario? sí, podría nada más pedirles el favor de cada plática, apóyennos haciendo nuestra evaluación, acuérdense que lo que no se mide no se puede mejorar, para mí es muy Correcto. importante, entonces por favor apóyenos, ya por ahí Evelyn les compartió en el chat la liga, también están nuestras redes sociales, si quieren ahorita las regresamos, por si quieren consultar, conocernos, saber exactamente qué hacemos, ¿no? Pero sobre todo la encuesta, chicos, eso se las agradeceré muchísimo. Muchas Gracias. gracias. Ya tenemos aquí una pregunta de Guadalupe Gasca. Ella nos menciona muy importante el tema. Por fortuna, la salud mental ya forma parte de las agendas de salud pública en México,
por lo que se debe de continuar con la sensibilización, educación, atención y prevención a todos los niveles dentro de las empresas, pues aún se estigmatiza a la población o algunas personas no profesionales diagnostican un tanto a la ligera. Sí, es algo muy común, Vanessa, si nos quieres compartir un poco de esto de la importancia de que un profesional de la salud diagnostique también de forma correcta los temas de salud mental. Exacto, gracias y gracias por la puntualización. Este es uno de los temas que nos toca también asumir como empresas responsables, entender que tenemos una limitante y un poco es, el psicólogo organizacional no es un psicólogo clínico. Entonces, el psicólogo organizacional por formación, puede tener exactamente mucha información referente a pues el trastorno y puede a lo mejor por ahí brincarle uno que otra sintomatología y sospechar, ¿no? Pero siempre es importante corroborar el diagnóstico, siempre es importante precisamente llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Entonces, sí, la labor de las empresas es solamente detectar estos casos, identificar cuáles son casos críticos. Ahí la norma es muy clara, ¿no? O sea, la norma es este, tiene que haber un seguimiento. Y entonces, definir con quién va a ser llevado a cabo el seguimiento, ¿no? Y sobre todo, sí recomendamos, pues precisamente trabajar preferentemente con empresas que estén certificadas u organizaciones inclusive que lo hagan, porque al final ellos pueden garantizar que los profesionales que atiendan o que hagan las entrevistas es gente con experiencia, ¿no? Entonces también creo que eso es importante. Gracias. Muchas gracias, Esteban. Ya tenemos aquí también otra pregunta de Nora Fernández. Ella nos menciona, ¿cómo motivamos a los empleados a que usen las líneas de ayuda psicológica que tenemos dentro de nuestras organizaciones? Fíjate, Nora, me parece que ahí es una pregunta interesante y creo que de repente es difícil tener una sola respuesta. Lo primero es, creo que depende mucho de cómo se venda el servicio de una línea, ¿no? De apoyo psicológico. Si nosotros ofrecemos que es un trato confidencial, algo que nos gusta hacer, por ejemplo, nosotros cuando detonamos cuestionarios de la NOM 035 es nos presentamos diciendo que somos un tercero y que no tenemos absolutamente nada que ver con la empresa. Esto que les comentaba de toda la información se trabaja de manera confidencial. Lamentablemente pues, no puede ser anónima porque sí necesitamos saber qué sucede. O sea, creo que tiene que ver en una labor compartida en donde la empresa otorgue, ¿no? Un poco como esta libertad al tercero de, oye, entra y tú preséntate y tú diles, ¿no? O sea, ir nosotros también dando el chance de poder hacer un vínculo, pero creo que la empresa tiene que soportar mucho, ¿no? Atiendan, acudan, otra vez campañas de comunicación en pro de tu bienestar, hablemos de los beneficios y me parece que a veces nos llaman por la inseguridad. A ver, en mi experiencia, las empresas en donde nos llaman es porque son empresas en donde sabemos o resulta en la NOM 035 que hay temas de liderazgo, que hay temas de comunicación, o sea, de una cultura realmente coercitiva. Entonces ahí sí nos ha pasado que típicamente pues no llaman. Pues, lo que hay que hacer es otra vez como esfuerzo conjunto, sensibilización, comunicación, poner a disposición los recursos de la gente. Las empresas que son más abiertas, la verdad es que tenemos mayor número de llamadas. Entonces también depende un poco de cómo ellos se vivan en la cultura. Ahí lo que apoya es pues sensibilización y comunicación. La verdad es que también si no quieren llamar, está complicado que lo logremos, ¿no? Pero podemos hacer trabajo en equipo. Muchas gracias, Vanessa. Siempre hablamos en el consejo también de la importancia de las campañas de comunicación. Son una herramienta esencial para que nuestros colaboradores empiecen a utilizar cualquiera de los beneficios que están dentro de los programas de salud y bienestar. Entonces, es muy importante este tema. Con gusto lo vamos a retomar. El año pasado tuvimos ahí una sesión en las instalaciones de Ernst Young. Ellos nos compartieron mucho del cómo cambiaron todos su campaña de comunicación en pandemia y del impacto que lograron para mantener este programa de salud y bienestar y todas las acciones que ellos realizaban. Entonces, con mucho gusto vamos a buscar otra empresa que nos pueda apoyar brindando sus mejores prácticas en estos temas para que les ayuden a justo esto, a impulsar los programas de salud y bienestar con las campañas de comunicación que son sumamente importantes. Muchas gracias, Nora, sí, por tus comentarios, con gusto. Ya no tenemos aquí más comentarios dentro de
del chat. Como les comenté, vamos a compartir esta presentación. No me resta más que agradecer a Vanessa y a Evelyn el que estuvieran el día de hoy aquí con toda la comunidad del Consejo. Con mucho gusto también estaremos enviando la grabación el día viernes y recordarles que el día de mañana tenemos nuestra otra sesión de mejores prácticas. Esta es una primera parte que tendremos con GSK. Ellos nos hablarán de la dermatitis ocupacional. Entonces, para que las personas que aún no han realizado su registro, los invitamos a que lo realicen. También mencionarles que esta era una sesión que se iba a realizar de forma presencial, porque si por cuestiones de logística interna tuvimos que cambiar el formato a formato eh, virtual, por lo que les estaremos haciendo llegar la liga para que ingresen si ya realizaron su registro. A los que previamente ya se habían registrado, ya les hicimos llegar la información, la liga para su registro. Entonces, nada más les pedimos que estén atentos para que reciban la liga, y el día de mañana los esperamos con GSK y todo su equipo para que tengamos esta sesión de dermatitis ocupacional. Pues nuevamente, Vane, muchas gracias por todo tu apoyo, gracias Evelyn, y cualquier duda o comentario que llegue a surgir adicional de esta sesión, con gusto nos pueden contactar y realizamos la vinculación con todo el equipo de Sindrep. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Un abrazo. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Buen día. Gracias, Evelyn. Buen día, muchas gracias.